Les agradezco que me hayan esperado, que se conecten a esta hora. Desafortunadamente, pues ustedes saben que los exámenes de admisión del Departamento de Música nos comprometen a todos y nos enredan un poquito las agendas. Pero bueno, aquí estamos. Hoy vamos a dedicarnos a hablar de instrumentos virtuales y de plugins. Pero antes de eso, quiero hacerles un llamado de atención por una preocupación que tengo en relación con la entrega de las primeras tareas. Ya necesito acabar de calificar el parcial y ha habido dos dificultades con esas tareas. La primera, que hay gente que no ha entregado, y la segunda, que hay gente que no ha cumplido con las condiciones de entrega. Entonces, voy a repasar algo respecto a esas condiciones de entrega para que ustedes, los que no lo hicieron así, se pongan al día. Les puedo dar plazo para que se pongan al día durante esta semana, no más del viernes de esta semana, y si entregaron de otra manera, lo hagan de esta manera que debemos hacerlo. Pues permítanme un segundo. Si ustedes van aquí al enunciado de la tarea de la maqueta, que es la última que deberíamos haber tenido entregada, es esto, un segundito que tal vez me... Aquí está la tarea de la maqueta. Voy a devolver un momentico a revisar cómo debería entregarse. Entonces dice, de acuerdo con lo aprendido en clase, con las instrucciones que aparecen en este documento se refiere a este, donde está la explicación sobre cómo trabajar las maquetas sonoras, independiente del DAW en que ustedes trabajan, aunque yo lo hago en Reaper, elabora tu Profe, maqueta una pregunta. sonora. ¿Qué hay? Dime, Emir. Profe, usted está Hola. proyectando, porque es que no me sale. Ay, no, yo no estoy proyectando. Qué vergüenza y gracias por decirme. Ahora sí. Buenos días para todos. Entonces, Buenos días, maestro. ¿Cómo está? hola Diego, ¿cómo estás? No, no soy Diego, soy Luis Fernando, profe. De acá de Urabá. Ah, hola Luis, qué pena, hombre, ¿cómo te ha ido? Qué pena que no te reconocí la voz y se iluminó Diego aquí, creí que eras Diego. Muy bien, Muy hombre, bien, maestro, muy bien. afortunadamente. Chicos, entonces la Me alegra. llamadita de la atención respecto a las tareas, me voy a ir aquí un momentico a repasar cómo es que era la entrega de la tarea para decirles dos cosas. Uno, que el documento guía era este documento que tenemos acá, para que lo tengan presente. Y lo segundo, que la maqueta sonora se debe subir a esta plataforma que se llama High Notes FM. Esa es una plataforma para compartir proyectos de producción musical. Es como un Dropbox de los proyectos de producción musical que tiene una cantidad de ventajas muy importantes. Si ustedes me entregan por otro lado diferente, tenemos varias dificultades. La primera es la imposibilidad de que estas plataformas de la universidad nos guarden las cosas. Es decir, el Teams a mí me lo borran porque tenemos un espacio limitado. Si me lo mandan por correo, tarde o temprano se pierde. Si me lo mandan por WhatsApp, se me pierde también. Y necesito tener todos los archivos juntos y organizados como los organiza High Notes para poderlos evaluar. Si ustedes vienen aquí a High Note FM, enseguida les muestro una tarea de alguno de ustedes entregada, pues es como todas las plataformas, uno simplemente, si es la primera vez, viene aquí a Signap o a Login si ya tiene cuenta, y en este sitio se puede loguear con una cuenta de Google para no tenerse que ponerse a inventar contraseñas, que eso a veces es muy complicado, muy aburridor. Y ahí ya están en la plataforma. Ustedes en esa plataforma pueden subir proyectos ilimitados de manera gratuita, pero solo pueden compartir a la vez un proyecto con otras personas. Aquí hay un ejemplo de proyecto que viene ahí, vamos a mirarlo. Y en este proyecto, quienes lo hicieron compartieron un EP.
que estaba grabando, pues es la muestra. ¿Y qué compartieron del EP? Miren, una cantidad de archivos. Compartieron los tracks ya mezclados, un proyecto o un documento en PDF que se puede visualizar desde acá mismo, un archivo de video, la sesión hecha en el DAW en que trabajaron, que en este caso fue Logic, y unas referencias de canciones que utilizaron que están en Spotify. Entonces ahí tienen todo lo del proyecto de audio organizadito, hasta se le puede poner un icono y se puede poner muy bonito. Y es una manera no solamente para esta clase, sino para que ustedes compartan los proyectos de audio, por ejemplo, con una empresa prensadora de disquetes o como por ejemplo con un posible productor. En este momento, pues no creo que a alguien se le ocurra mandarle a un productor un cassette o un CD para que lo escuche. Seguramente eso tiene el mismo fin, no lo van a escuchar. Y una plataforma expedita para hacer eso es esta plataforma de High Notes. Entonces les voy a mostrar la entrega de algunos de sus compañeros que sí lo hicieron bien. Entonces yo voy a volver aquí a la vista de entregados. Miren que hay muchos huequitos de gente que no ha entregado, esa es la preocupación que tengo. Y vamos a ver, por ejemplo, Jason hizo la tarea juicioso y lo que compartió en el Teams, la tarea que compartió en el Teams, entonces fue simplemente este enlace a High Note FM. Vamos a abrir ese enlace. Y entonces, Luis Fernando aquí puso lo que tenía que poner, que son 4 cosas. Uno, pero hay una parte que Luis hizo mal. Ya les voy a mostrar. Uno, el anteproyecto. Entonces aquí tiene su PDF. Vamos a abrirlo. Con su anteproyecto. Muy juicioso y muy organizado. Esa es la idea del anteproyecto. Luego tiene el informe de cómo hizo la maqueta. Es otro PDF. Vamos a abrirlo. Aquí está el proceso de producción de la maqueta. Aquí también faltan cosas, Luis, porque había que hacer un informe con capturas de pantalla, mostrando el proceso. No son pues los 3 parrafitos que hiciste que son insuficientes. Luego seguía el proyecto en Reaper, pero comprimido en zip, porque mira lo que va a pasar aquí. Yo voy a descargar este proyecto, le voy a decir abrir, lo voy a abrir en Reaper y miren lo que va a pasar. Me dice que no encontró los audios correspondientes a este proyecto. Dice que no sabe dónde están los audios. Entonces, como no están, de hecho, no están en ninguna parte para mí, le tengo que decir que ignore los archivos que no encontró. ¿Y qué es lo que me va a mostrar? Un proyecto que la única información que me da es que tiene 2 instrumentos, pero que están completamente vacíos. O sea, es Luis como si no hubieras compartido nada. Recuerden que el proceso para hacer esas compartidas de archivos, se los voy a repasar aquí, es exactamente este. Yo tengo un proyecto en Reaper, cualquier proyecto. Eh, es que aquí me está diciendo Profe, el mismo proyecto de Juan. Sí, dime, Juan, Manuel. profe, había que comprimirlo en punto zip obligatoriamente Sí, porque yo el mío lo comprimí raro. es que si no lo comprimís, el problema de comprimirlo en punto zip es poder tener en un solo archivo todos los archivos que conforman el proyecto, que es el proyecto con todos sus audios. Miren, yo abro un proyecto que Y el tengo archivo yo RAR acá. no Sí, es lo mismo. dime. El Perdón, archivo repíteme RAR por no, favor. yo el mío Ah, lo también comprimí. puede ser un archivo RAR. Si es zip o es RAR, está bien. Ah, ok, listo. Inclusive, si es algún otro formato de compresión de archivos, está bien. El problema es que sea que sí esté comprimido, ¿cierto? Entonces, miren este proyecto. Este es un proyecto grande, más o menos grandecito, que tiene muchos audios. Tiene un montón de pistas,
Como ustedes pueden ver aquí, pues está organizado en carpetas, pero cada carpeta tiene un montón de cosas. Bien, entonces, si yo solamente le digo guardar como y comparto ese archivo .rpp, va a pasar lo mismo, no va a encontrar los audios y es lo mismo que si no hubiera compartido nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Guardo el proyecto y este lo tengo guardado en documentos Reaper Multitrack, pero lo voy a guardar en el escritorio para que ustedes vean el proceso. Entonces, lo guardo en el escritorio. Miren que él ahí me está copiando todos los audios en la guardada. ¿Cuál es el proyecto que yo tengo que entregar? ¿Dónde está? Aquí me quedó por cierto, afuera de una carpeta porque lo compartí directamente en el escritorio. Entonces, permítanme, yo les muestro la cosa bien hecha, porque ahí se me embolatan todos esos, ¿cierto? Todos esos archivos. Entonces, le voy a decir guardar como y le voy a poner en el escritorio un nombre. La canción se llama Angels, no sé qué. Entonces pongo Angels y aquí voy a guardar el proyecto con sus respectivos archivos. Aquí no me dejó copiar los archivos porque ya lo había guardado mal en la otra parte. Entonces me voy a devolver. ¿Dónde será que estaba? Un segundito. Es este. Y ahora sí, le voy a decir guardar como. Esto sí es lo que ustedes van a hacer. Guardar proyecto como. Y lo voy a poner en el escritorio. En esta carpeta Angels. Y lo voy a guardar. Dice que si lo quiero reemplazar porque ya ahí había algo. Y ahí está copiando los audios. Que era lo que me interesaba que hiciera. Observen la carpeta que me produjo. Esta carpeta que se llama Angels. Y dentro de esta carpeta tengo varias cosas. En primer lugar, el proyecto, fundamental. En segundo lugar, la carpeta con los audios. Y en tercer lugar, un backup del proyecto que Reaper está haciendo periódicamente para no perder datos si Reaper se llega a cerrar. Si yo abro la carpeta de audio, me doy cuenta que aquí están todos mis archivos de audio y que aquí está esta otra carpetica interna de Reaper que se llama Pix, donde él guarda una información como visual para construir las formas de onda. Esto es lo que yo tengo que subir como tarea o lo que yo tendría que entregar a cualquier otro productor, estudio, compañero que esté grabando para que esa persona pueda tener acceso a los audios. ¿Qué hago yo con esa carpeta? Vengo aquí, la señalo y le digo comprimir a un archivo zip. También podría ser otro de estos, pero vamos a trabajar con zip. Entonces, esperamos un momentico que lo comprima. Ahí está trabajando. Como pueden ver, es un proceso que se puede demorar un momentico. A veces un poquito más. Y entonces él me creó este archivo comprimido que se llama angels.zip. ¿En qué se diferencia de la carpeta? Que si yo fuera a subir esta carpeta a HighNote o a cualquier parte, con toda su estructura, perdería mucho tiempo en primer lugar y perdería mucho tiempo el que la va a descargar y además no tendría la seguridad de que queda con la estructura necesaria para que Reaper la pueda reconocer. Entonces, ¿qué hago yo? Mando este archivo comprimido. Miren que si yo lo abro, el contenido se ve como si tuviera por dentro la carpeta con su material que vimos que debía tener. Este archivo .zip es el archivo que yo tengo que subir a HighNote, porque ahí están los audios. De la otra manera que lo vimos, no están los audios incluidos. Listo, te estamos viendo acá. Entonces, ojo, Luis Fernando,
que estamos revisando tu tarea para ver qué es lo que le falta. Y finalmente está el render del audio. Ese sí suena y ese sí no tiene ningún problema. Además está bien bonita la canción de Que viva el día que yo te vi. Está bien bonita, pero como la tarea está tan deficientemente entregada, entonces esa tarea habría que calificarla seguramente con una nota muy bajita. ¿Cuáles son las cosas? Repasemos que hay que tener en cuenta y que en esta tarea de Fernando están mal. Primer lugar, el anteproyecto es lo único que está bien, además del audio que está acá. En segundo lugar, el informe es muy parco, no colocó todo lo que debería tener un buen informe. Y en tercer lugar, lo más importante y lo más grave de todo, porque así yo no puedo calificar prácticamente nada, es que el proyecto, por no estar comprimido en zip, pues no tiene los audios. Entonces, tengan presente eso. Y tengan presente también que cuando lo compartan para cualquiera que tenga el enlace, para que lo podamos socializar entre ustedes y además para que yo lo pueda calificar, porque también hubo otros que cuando los iba a calificar me apareció un mensaje que decía, usted no tiene acceso a este proyecto, solicite el acceso. Entonces eso nos pone pues en el reproceso de que hay que solicitar el acceso y esperar a que ustedes contesten. Entonces recuerden, obligatorio sí o sí para podérselos calificar, subirlo a esta plataforma y que contenga estos 4 archivos, anteproyecto, informe, proyecto y render. Si lo hicieron diferente y que esté compartido para que cualquier usuario con el enlace lo pueda ver. Si lo hicieron diferente, tienen plazo hasta el viernes para hacerlo de esta manera. ¿Alguien tiene alguna Profe, duda? disculpe. Sí, Luis. Yo, profe Luis Dime. Fernando. Sí, profe, la razón por la cual de pronto no me percaté de esas indicaciones que usted está diciendo ahora fue porque pues no las vi allá en la plantilla. Entonces, no sabía pues que había que subir captura ni comprimir pues como tal el archivo. No sé si es posible, como para no mejorar la nota, lo pueda hacer hoy o en el transcurso pues de esta semana. No, lo que les acabo de decir, que lo pueden hacer de aquí al viernes. Ah, bueno, ¿Está listo, profe. bien? Entonces Sí. yo voy a agregarle De- esos 2 condimentos para Exacto. mejorar el Lo trabajo. mismo los que no me lo han mandado todavía, que hay algunos sin entregar, o los que lo mandaron por correo, por cualquier otro lado, me lo mandan por este lado. Tiene que ser por aquí. Permítanme un segundito, voy aquí a volverles a mostrar las instrucciones para que vean que sí están las instrucciones correctamente escritas y completas. Tareas. Aquí está maqueta. Y si le digo vista de estudiantes, esto es lo que ustedes ven. Miren qué dice, de acuerdo con lo aprendido en clase, con las instrucciones que aparecen en este documento, y ahí está el documento con las instrucciones de lo que debe tener la maqueta. Miren que es un documento más o menos extenso y muy completo donde explica cómo hacer las maquetas. Debe subir a la plataforma HighNote FM. Debe incluir 4 archivos. El anteproyecto en PDF, el render en estéreo de la maqueta, el proyecto de Reaper, dice comprimido y con los instrumentos virtuales congelados, si los tiene, y el informe en PDF documentando todo el proceso. De pronto aquí podría haber sido más amplio al explicarles que documentar es pues explicar, poner capturas de pantalla, no solo un parrafito pues donde diga qué hice, sino algo más completo. Muy bien chicos, vamos al tema que nos va a ocupar hoy, que es el de los instrumentos virtuales. Hay una pregunta antes que eso de Andrés Camilo, cuéntanos. Profe, ¿el archivo es RPP o cómo es la cosa con lo de la carpeta? Pues No, para, digamos, no, yo sé hay que es que del zip, es el zip, ¿cierto? Pero bueno, ¿es el RPP o cómo es? No, es que dentro de ese zip tiene que haber el RPP y la carpeta de los audios del proyecto.
Ah, ok. Y eso debería O sea, estar ya explicado en las clases anteriores para yo sí, buscar como el... eso está explicado como en la segunda clase y está explicado en este documento también. Listo, profe. En Y lo de en los... este documento de aquí, este que dice este documento. Ah, ya. Y lo de los instrumentos congelados, ¿qué es lo que significa Acla- eso? ¿Me puede explicar? Aclaremos lo de los instrumentos congelados. Listo, muy bien la pregunta, aunque también ya lo habíamos en su momento revisado. Miren lo que pasa. Si yo tengo un instrumento virtual cualquiera, voy a agregar aquí un trackcito con un instrumento virtual. Espera un momentico que cargue. Ujú. Profe, hola, una pregunta. Sí. Por ejemplo, yo uso otro DAW, yo no uso Reaper. No hay problema pues con esa renderización de los Eh, archivos y la carpeta. pero sí tienes que asegurarte de que en el DAW que estás trabajando queden renderizados todos los audios para poder que yo lo pueda abrir y ver todos los audios. Eso supone congelar los instrumentos virtuales y exportar el proyecto en uno de esos formatos de exportación del proyecto o simplemente ir renderizando pista por pista. Listo, listo, de una. Gracias. Listo, ok, listo, con todo gusto. Ok, entonces miren que yo tengo algún instrumento virtual acá. Esto digamos que también es un poquito adelanto de la clase de hoy que todavía no hemos podido arrancar. Y es lo siguiente. Entonces yo vengo aquí y cargo este pianito. Hola, Juan, tienes una pregunta. Profe, Dime. entonces, a ver, si entendí bien, en la carpeta que queda comprimida, en el zip o en el RAR, también debe estar comprimido ahí los archivos de los audios del DAW, o Por, solamente como que esté comprimido el no, RPP. comprimida toda la carpeta del proyecto que incluye los audios. Incluye el proyecto, incluye los audios. O sea, la carpeta tiene que lucir como esta carpeta que yo les estaba mostrando a ustedes que la acabamos de hacer aquí como ejemplo, esta carpeta Angels. Cuando yo lo descomprima me debe quedar aquí. Y miren que tiene, en primer lugar, el proyecto, pero el proyecto solo, ya vieron que si lo abro, no sirve para nada. Y en segundo lugar, la carpeta con los audios. Ahora, si ustedes no configuraron el Reaper como yo les enseñé por allá como en la segunda clase, ahí hay un documentico que explica cómo hacerlo en el curso de Moodle, entonces no les va a quedar así tan organizado, pero igual va a estar el proyecto y van a estar los audios, de manera que yo pueda abrir el proyecto para poderlo calificar, para poderlo revisar. ¿Sí? Entonces tiene que tener el proyecto y los audios. Este archivo backup podría estar o no estar, eso no importa, pero el proyecto y los audios son imprescindibles para poderlo abrir. Ok, Juan. Ok, profe, listo, gracias. Listo, muy bien. Entonces miren lo que pasa con los instrumentos congelados y por qué se hace eso. Yo tengo un instrumento virtual acá y voy a grabar. Alguna cosa voy a grabar. Vamos a ver. Ahí grabé cualquier cosa. En este momento, para reproducir eso que yo tengo grabado acá, ustedes tienen que tener el instrumento con el que yo lo hice instalado en el DAW. Si yo cojo y le mando este proyecto a alguien, me va a aparecer un mensaje que dice que no tengo instalado, que ese alguien no tiene instalado ese instrumento virtual, por lo cual esa persona va a tener que ir a buscar el instrumento para instalarlo. Como ustedes van a utilizar muchos instrumentos virtuales distintos, entonces eso resulta siendo un problema. Para eso vamos a congelar. ¿Cómo se congela en Reaper? Hacemos clic derecho sobre cada track de instrumento virtual. En este caso solo hay uno. Ya te voy a dar la palabra, Andrés. Y entonces aquí le decimos congelar, que dónde está por acá, vamos a ver. Aquí está, render freeze tracks.
Es decir, renderizar y congelar tracks. Es lo que significa eso en inglés. Entonces, si yo le digo esa opción, render and freeze tracks, y escojo acá render tracks to stereo, steam tracks, o más bien van a escoger freeze track to stereo, miren lo que va a pasar. Él cambió esto que era MIDI por un audio. Y entonces, como lo cambió por un audio, ahí sí lo puedo exportar en mi proyecto y la otra persona lo va a poder ver y lo va a poder utilizar, así no tenga el instrumento virtual. Porque está convertido en audio. Es decir, congelar es convertir en audio, dicho de una manera más, más simple. Ahora, yo también podría haberlo congelado con esta otra opción. Me devolví, aquí le acabo de hacer control Z. Y había podido coger aquí render freeze tracks y escoger de estos de aquí de arriba, que es render tracks o stereo steam tracks and mute originals. Y mire lo que va a hacer. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Me dejó el track MIDI aquí debajo. Sigue estando ahí. Pero me lo muteó, está silenciado. Y me puso una copia de ese track convertido a audio aquí encima. Entonces aquí tengo, si yo quiero volver a hacer correcciones o cualquier cosa, tengo el track original con la información MIDI, pero el que está sonando es este de arriba convertido en audio. ¿Para qué sirve eso de congelar los tracks? Básicamente tiene dos utilidades. La primera, poder compartir el proyecto con otro estudio o con otras personas que no tengan los instrumentos virtuales o que yo no tengo la certeza de que los tienen, puede que por casualidad los tengan. Esa es la primera ventaja. Y la segunda ventaja, cuando ustedes tienen un computador que tiene pocos recursos y tienen un montón de instrumentos virtuales funcionando, eso se les come toda la capacidad de la máquina y entonces lo mejor es congelar para que no deje de estar cargado el plugin y deje de estar pidiéndole a la máquina más trabajo. Entonces, si yo quiero hacer un proyecto grande con muchos instrumentos virtuales y mi maquinita no me da, lo que tengo que hacer es irlos congelando. Muy bien, teníamos eh, primero Andrés había levantado la mano antes que Sí, profe. Jason. Sí, contanos, Andrés. No, es que yo tuve un problema. Yo quise meter, pues, implementar algunos instrumentos virtuales, pero yo tenía una pregunta porque a mí no me funcionó. ¿Es necesario tener un dispositivo MIDI para poder proyectar el audio del instrumento? Perdón, no te escuché lo último cuando dijiste necesario, ¿qué? ¿Es Andrés. necesario, pues, tener un dispositivo MIDI para proyectar el audio? No, en absoluto, no tiene nada que ver. Porque, Tener el si, por dispositivo ejemplo, MIDI como un controlador o algo así te sirve para ingresar fácil de información, tocando. Pero si no, inclusive lo sí, podrías haber hecho poniendo evento por evento o habiendo escrito en la notación musical dentro de Reaper o poniendo ese tecladito de Reaper virtual que también reemplaza el tener un instrumento MIDI. Entonces no se por necesita para ejemplo, nada. Enseguida, sí. sí, yo hice eso, pero en el momento en que yo le daba a grabar, pues, ya no capturaba ningún sonido. Pero cuando yo dejaba de grabar y presionaba pues la tecla del dispositivo mi virtual y sonaba. Entonces me pareció muy extraño. Ah, pero ¿sabes por qué? Es una cosa lo más de fácil de resolver. Eh, en Reaper hay una opción para uno trabajar cuando uno tiene un instrumento MIDI y es este tecladito virtual que viene acá. Este tecladito virtual, ¿dónde está? Por acá, Virtual MIDI Keyboard. Entonces él abre, está mandándolo para la otra pantalla. Un segundo. eh, Él abre el tecladito virtual que en este momento no sé por qué no me está dejando compartir la pantalla bien. Déjenme un segundito, voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartirla. Ah, porque aquí está trancado esto. Programita que se quedó bloqueando el computador. Ahora sí debería funcionar.
Entonces, miren, cuando yo abro aquí en View, Virtual MIDI Keyboard, yo puedo tocar con el teclado del computador. ¿Por qué no me suena? Porque aquí no está prendido el instrumento. Aquí está. Y aquí está sonando. Ustedes no lo escuchan, pero aquí está sonando. Si yo voy a grabar, tengo que ir grabar y luego hacer clic en mi keyboard para que se active. Si no lo hacen así, no va a recibir la información del MIDI. Entonces le digo grabar, vengo y activo el tecladito, toco en el tecladito y luego vuelvo otra vez a parar la grabación. Entonces tengo que estar interactuando entre la ventana del Reaper y en la ventana de este Virtual MIDI Keyboard para que funcione. Si era eso lo que te pasó, Andrés. Pues más o menos, porque es que yo abrí el teclado que es del plugin este Descent Sampler, que era donde uno descargaba instrumentos y era donde de ahí que quería tocar pues los instrumentos, pero sonaban cuando no grababa y cuando grababa no sonaban. Pero es porque tenés que pasarte a la ventana del Descent Sampler cuando estás grabando. Tienes que Ah, hacer listo, clic sobre la profe. ventana para que esa ventana sea la que tenga, eso se llama tener el foco, para que esa ventana sea la que tiene el foco y se active. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Muy bien, listo, con gusto. Jason, vos tenés la mano levantada hace ratico, contanos. Profe, ahorita que estabas explicando lo de congelar las pistas y todo el cuento, me surgió la duda cuando hiciste el último procedimiento que te arrojó el MIDI y el audio. Entonces la duda es, cuando ya lo tenés así y editas el MIDI, automáticamente el audio cambia también o hay que volver a congelar de esa manera. Hay que volver a congelar. Es decir, si yo quiero hacer algún cambio, me debo devolver en la congelación y volver a congelar otra vez después de haber hecho el cambio. Es decir, yo cojo esta pista congelada y la borro ese track y vuelvo otra vez a decirle freeze render tracks. Y por eso es interesante tener los dos para poder borrar. Ahí está. Edwin. Edwin, levantaste la mano. Hola, profe, Luego, Juan buenos Carlos. días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, profe. Gracias. Quería preguntarte si para congelar los instrumentos que se congelan son solo los instrumentos virtuales. Los otros físicos no. Los físicos no, porque esos ya no necesitan congelar porque esos ya son audio. Es decir, son los que son MIDI y están sonando un instrumento virtual los que hay que congelar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien, con gusto. Juan. Hola, ¿cómo has estado? Muy bien, vos, ¿cómo vas? Bien, profe, como le escribí pues como en el documento del progreso, yo tuve pues varias dificultades por lo que ya venía acostumbrado a otros programas y si bien me di la oportunidad pues como de producir la canción pues como en Reaper, tuve algunas dificultades porque pues estaba acostumbrado mucho al otro programa. Entonces conseguir esto era pues lo que necesitaba era difícil. Por ejemplo, una de las cosas que sí me gustaría de pronto si se me puede como aclarar es porque muchas veces cuando grababa pues como diferentes capas o diferentes tomas, perdón, incluso en algunos momentos yo grababa solo una toma, bueno, la borraba, pero entonces después cuando grababa otra me quedaba sonando al final, por ejemplo, cosas de las que ya había grabado anteriormente, pero no aparecía rastros porque buscaba y no estaba y me quedaba sonando esa otra nota. No sé si eso tenga pues como alguna explicación o si de pronto en alguna otra parte que como podría pues como... Esa fue una de mis luchas, por ejemplo, a la hora de grabar.
porque en algunos momentos terminé de grabar, por ejemplo, la batería, porque yo grabé la batería, por ejemplo, con un VST, entonces cuando terminé de grabar la batería, por ejemplo, listo, no me gustaba esa toma, entonces la borré, pero no que grabé otra, sino que la borré y grababa otra y me quedaba sonando algunas cosas de lo que había hecho en la anterior toma. Ujú, ok, hombre. O sea, estás trabajando con un instrumento virtual. Miren lo que Ajá. pasa cuando uno trabaja con instrumentos virtuales en Reaper. Voy a grabar algo acá y luego voy a simular lo que te pasó a vos. Listo, supongamos que grabé hasta ahí y no me gustó esa toma, entonces vengo a grabar otra vez y me paro por acá. Entonces pongo a grabar. ¿Qué hace Reaper? Hace algo que se llama carriles. Quedan las dos grabaciones disponibles para utilizar. Y entonces uno puede decir, es que yo de esta parte quiero este pedacito, y yo voy a decir split con la S, quiero este pedacito de esta parte y este pedacito de la segunda. Entonces aquí va a sonar de esta toma y de la otra toma. Pero miren que con el MIDI hay un problema, y es que uno tiene que cuidar que no se le corten notas o se le queden notas sonando de la toma anterior, que eso fue lo que te pasó. Entonces, por ejemplo, yo aquí partí, aquí fue donde empecé a grabar, perdón, aquí fue donde empecé a grabar, y había notas que venían sonando de la toma anterior. Esas quedaron sin su mensaje de terminar la nota. Entonces, con MIDI uno siempre tiene que tener la precaución de que cuando quite el botón de grabar, ya quitó las manos del teclado y ya quitó el pie del pedal de sustain. Es decir, uno quita las manos, quita el pedal y ahí sí le dice apagar. A veces uno grabando rápido comete el error de que todavía tiene hundida alguna tecla, todavía tiene hundido el pedal de sustain, entonces quedan así, mochas como estas mochas acá. Y mochas se van a quedar sonando a pesar de que yo las borre o las sobreponga con otra grabación. Entonces miren que va a sonar así. Las de aquí de pronto no las alcanzan a escuchar ustedes, pero se quedaron sonando porque no tienen su mensaje de apagado de nota. Porque yo, cuando dejé de grabar, tenía hundida notas en el teclado. Se los muestro otra vez de una manera más amplia. Voy a grabar y voy a dejar el pedal de sustain. Digamos que aquí dejé el pedal de sustain y dejé las notas y dije dejar de grabar. Es lo que va a pasar. ¿Ves? Yo apago el play y todavía sigue sonando esas notas tenidas, se quedaron ahí pegadas, porque no quedó grabado el mensaje de quitar el pedal o el mensaje de quitar las notas. Entonces, eso debe haber sido lo que te pasó, Eddie. ¿Sí fue eso? Gracias, No, no profe. fue. Sí, ya caí en cuenta que no era con la batería, sino con el piano. Gracias, sí. Ok, listo. Sí, porque con la batería también sucede, pero no se nota, porque los instrumentos de la batería pues no se quedan sonando. Entonces también sucede, Profe, pero no qué se pena, queda, no se lo queda molesto notando. con una, qué pena lo molesto con una cosita más. Es que estaba Ujú, buscando tranquilo. para automatizar el pedal, pues, o para ver como sí, el canal de automatización del pedal, pero yo no lo veía. No sé si de pronto usted me puede mostrar. Ok, si yo grabé, voy a decirle control Z a ver si vuelve otra vez lo que había grabado. Undo remove tracks. Un segundito que cargue porque le había quitado hasta el VST y todo listo. Aquí está el contenido del MIDI. Si yo hablo con doble clic, me aparece
la posibilidad de editar estas notas. Hay varias maneras. La primera es el piano roll. Cuando yo estoy en el piano roll, aquí abajo me aparece la posibilidad de editar cualquier controlador. ¿Cuál es el controlador del pedal? El controlador C64. Entonces, vamos a ver dónde está por acá. Eh, 64, Hall Pedal. ¿Ves? Y mira que aquí me aparecen los datos que yo hice el pedal. Efectivamente, aquí no hay un mensaje de apagado. El que quedó faltando porque solté el teclado fue este, lo voy a poner. Entonces, si yo hago clic en control y hago doble clic acá, miren que ahí ya puse el mensaje para quitar el pedal. Y ahí efectivamente está haciendo lo que debería hacer. Entonces, todos los controladores me van a aparecer en esta ventanita de abajo. Y yo aquí escojo cuál es el controlador que quiero editar. También aquí me aparecen, por ejemplo, las velocidades. Si yo quiero hacer alguna modificación, por ejemplo, respecto a la acentuación o a la dinámica. Y me aparecen cualquier otro controlador que yo esté utilizando, por ejemplo, un controlador de volumen, un controlador de panoramización de esas notas de ese instrumento virtual, lo que sea. Recuerden que aquí tengo, a propósito, pues y como recordatorio, varias formas de editar. El piano roll para instrumentos melódicos y armónicos, el otro piano roll para instrumentos de percusión, que la diferencia simplemente es que me muestra el nombre de los instrumentos de percusión aquí en esta columna a la izquierda, la lista de eventos donde están todas las notas que yo toqué, la notación musical, que si yo la quiero ver decente, pues modifico aquí la cuantización, display quantization, y le pongo un valor que funcione mejor, ¿cierto? Ahora, eso está espantosamente escrito porque yo lo toqué sin metrónomo. Entonces, obviamente, la notación no funciona. Pero si lo hubiera tocado pues con metrónomo, estaría muy clara la partitura. Entonces, tienen todas estas formas de edición. Inclusive tienen la posibilidad acá, que es bien interesante, de grabar paso a paso. Si yo estuviera por aquí en este punto, por ejemplo, y está activado grabar paso a paso, miren que toco una nota, ese acorde que acaba de tocar, y queda escrito. Entonces, no hay que darle play y tocar acorde por acorde, a veces ayuda, pues uno quiere hacer un arpegio bien complejo, y lo puede hacer notica por notica. Los softwares son muy alcahuetes. Muy bien, chicos y chicas, vamos a hablar de instrumentos virtuales. Este ratico que nos queda, vamos a revisar varias cosas que tienen que ver con los instrumentos virtuales. Todas esas yo se las puse aquí en el curso de Moodle, en esta partecita. Después de que terminamos lo de técnicas de microfonía en estéreo, todo esto otro que viene aquí debajo se refiere al asunto de los plugins, específicamente de los instrumentos virtuales, que lo vamos a estar revisando en esta clase de hoy. Entonces, lo primero que vamos a revisar es tipos de tecnologías que utilizan los plugins para saber cuándo utilizar VSTs o VST3 o CLAP o cualquiera de esas otras tecnologías. Me lo tengo por acá. Tecnologías de plugins. Entonces, las tecnologías más normales que nos vamos a encontrar para los plugins o los tipos de plugins más normales que vamos a instalar, y cuando digo plugins me refiero tanto a instrumentos virtuales como a efectos, son VST y VST3. VST3 simplemente es una versión más moderna de lo mismo. VST significa Virtual Studio Technology. Fue un invento de la gente de Steinberg, los de Cubase, que armaron esa tecnología. La armaron por allá hace un ratico, en 1996. Y fue la gran revolución porque hizo que los instrumentos de hardware empezaran a perder vigencia. En este momento mucha gente prefiere tener instrumentos virtuales a comprarse, por ejemplo, un sintetizador como un, qué sé yo, un Phantom de Roland o cualquier cosa por el estilo. Inclusive, muchas veces los instrumentos virtuales terminan siendo más costosos que las versiones en hardware.
El BST3 es la versión más posterior de esta tecnología, es la que yo les recomiendo utilizar cuando la tengan disponible. Es de 2008, mucho más nuevo y tiene varias ventajas. Primera ventaja, mayor eficiencia de la CPU. Es decir, trata mejor al computador y le pone menos trabajo. Segundo, que tiene entrada y salida de audio dinámica. Uno puede apagar y prender libremente entradas y salidas de ese instrumento virtual sin que se le deje de funcionar o se vare pues, el plugin. Mejor integración con los DAWs y soporte para interfaces de audio escalables. ¿Qué significa escalables? Sencillamente que yo puedo coger la ventanita del plugin y ponerla más grande o ponerla más chiquita. Eso en BST normalmente no se puede. Entonces, BST y BST3 funcionan tanto con Windows como con Mac y un poquito con Linux porque no tienen tanta compatibilidad con Linux. Siempre que ustedes tengan un plugin y lo vayan a instalar y les aparezca la versión BST y la versión BST3, yo les recomiendo instalen los dos por si acaso, pero siempre que puedan utilicen la versión BST3. ¿Por qué? Ya dijimos cuáles son esas ventajas que tiene BST3 con respecto a BST. Otras tecnologías, así rápidamente. La de los Mac, que se llama Audio Units. Las Audio Units solamente funcionan en el mundo del Mac y básicamente son muy buenas, de tan buena calidad como los BSTs, y no hay ninguna diferencia entre utilizar Audio Unit y BST3. Es decir, si yo en un Mac tengo un plugin, el Contact, por ejemplo, y lo descargué y aparece en versión BST, BST3 y Audio Unit, yo casi siempre prefiero utilizar Audio Unit porque es la nativa de Mac y puede que sea un poquitico más eficiente, aunque yo no lo note. De pronto sí lo noto si tengo muchos plugins cargados. Pero no significa que tengan ni mejor calidad, ni que tengan cosas distintas, ni que la versión Audio Unit tenga cosas que no tiene la BST3 o que no tiene la BST normal. Son exactamente lo mismo y uno utiliza la que más le convenga. Suenan exactamente igual. Otros tipos de tecnología, AAX, esa es la que utiliza Pro Tools y la que utiliza todo el software y hardware de Avid. Muy buena si no va a trabajar con Pro Tools, pero no ofrece ninguna ventaja adicional. Es decir, no suenan mejor que los BSTs, ni hacen más cosas, ni nada. Un desarrollador siempre por compatibilidad desarrolla las versiones en BST, en BST3, en Audio Unit, en AAX, para los que tienen Pro Tools, pero son igualitas, con igual calidad de sonido y con iguales prestaciones. Labsta y LV2 son específicas de Linux, son muy interesantes y Reaper tiene la posibilidad de trabajar con esos formatos de plugins, aunque estemos en Windows o aunque estemos en Mac. ¿Y por qué es interesante? Porque hay una cantidad de plugins enormes que están en ese formato y solo en ese formato y que pueden ampliar el arsenal de plugins del que disponga uno. Otra tecnología, RTAS. Esa era la que utilizaba antes Pro Tools, ya no se utiliza casi, sin embargo los desarrolladores muchas veces siguen incluyendo la versión RTAS. Y la última, que es CLA, Component Level Audio. Esa se la inventó esta empresita que se llama Motu, Mark of the Unicorn, y básicamente se la inventó para el DAW de ellos que se llama Digital Performer. Es muy interesante, tiene algunas cosas en términos de eficiencia del sistema que pueden hacer que se economicen recursos, etcétera, etcétera. Si tienen un plugin en BST3, prefieren ese. Si lo tienen en CLA, prefieren ese. Si tienen algún problema con alguna versión, utilizan otra de las posibilidades. Es decir, sería ideal el BST3, pero no me funciona y probemos a ver el CLA, porque el BST3 me puso no sé qué problema, probemos el CLA. No me funciona el CLA, probemos el BST sencillo. Ya sabemos que el BST3 es el más eficiente de todos ellos. Muy bien. Y aquí dice pues que BST y BST3 siguen siendo las más utilizadas en este momento de la historia. Edwin, levantaste la mano, se te quedó levantada de ahora.
Hello. Ahorita, profe, se quedó ahí arriba. Ya Ok, descansó. hombre, no te preocupes, no hay ningún problema. Listo. Después de haber hablado de las tecnologías, revisemos rápidamente qué tipos de plugins nos vamos a encontrar en este mundo de los plugins, cuáles son las familias de estos plugins. Muy bien, entonces los plugins los vamos a encontrar básicamente en estas familias. La primera, hay unos que son efectos de audio. ¿Qué hacen? Alteran el contenido de una señal de audio, alteran el sonido de esa señal de audio. ¿Qué hacen? Hay unos que permiten moldear el rango dinámico como los compresores o añadir profundidad de dimensiones al sonido como las reverberaciones y los delay o trabajar a nivel del espectro de frecuencias para modificar, por ejemplo, una frecuencia específica como los ecualizadores. La recomendación con esos básicamente es no abusar de ellos. Muy bien, y aquí tenemos algunos ejemplos de esa familia. Luego hablemos de las utilidades. Las utilidades son herramientas que no alteran directamente el sonido, pero que nos sirven, por ejemplo, para visualizarlo. Por ejemplo, un analizador de espectro, por ejemplo, un goniómetro, que sirve para saber si la señal está en fase o no, un osciloscopio. Entonces me permiten ver la señal, pero no le hacen nada, no alteran su calidad, simplemente son utilidades. Hay otros que sirven, por ejemplo, para redireccionar el monitoreo para determinados parlantes o dispositivos de hardware o salidas que uno tenga, etcétera. Pero básicamente no le hacen nada a la señal, son útiles por alguna otra razón. Y entonces aquí tenemos varios ejemplos de esa familia. Y nos vamos ahora sí para el que es el plato fuerte de hoy, que son los instrumentos virtuales. Los instrumentos virtuales básicamente son instrumentos de software, en muchos casos equivalentes a instrumentos de hardware. Muchos fabricantes hoy están vendiendo las dos versiones. Por ejemplo, Arturia muchas veces saca la versión en hardware y la versión en software, y a veces sacan un hardware complementario al software, como por ejemplo Native Instruments, que es una empresa alemana, los de Contact, tienen su hardware específico para que uno trabaje con los software de ellos. Todo el mundo hace sus negocios espectaculares y sus modelos de negocio. Ahora, ¿son mejores los instrumentos virtuales que los instrumentos de hardware? En este momento podríamos decir que hay demasiado buenos en ambas categorías y que no son mejores unos que otros. Tienen una desventaja y es que pueden requerir un computador de buenas prestaciones para poder utilizar muchos instrumentos y que a veces son costosos, pero son una absoluta maravilla. ¿Solo sirven para hacer maquetas? No, sirven para hacer producciones finales con una enorme calidad. Inclusive mucha de la música que ustedes escuchan, por ejemplo, de música para cine y música para videojuegos, son producciones hechas completamente con instrumentos virtuales. Y allí es muy difícil notar que es una orquesta de verdad o es una orquesta virtual. ¿Y por cómo se logra eso? En primer lugar, teniendo instrumentos virtuales de gran calidad, pero sobre todo conociéndolos muy bien y dedicando tiempo a editarles, agregarles todas las respiracioncitas, articulaciones, cambios de técnica, cambios de arco, vibratos. Entonces, si uno se dedica a editar muy bien todos los instrumentos virtuales de una versión de orquesta virtual, de una versión virtual, trasciende la idea de una maqueta sonora y puede llegar a una producción final de altísima calidad. Y en este momento en la industria, sobre todo en el cine, se utiliza muchísimo. No necesariamente porque no haya con qué pagar una orquesta, en muchos casos, porque el compositor quiere algunas cosas que puede lograr con una orquesta virtual y no puede lograr con una orquesta real. Pasa también lo contrario, la orquesta real podría lograr cosas que la otra no, y a veces los compositores utilizan la orquesta real acompañada de algunos instrumentos virtuales o viceversa. En todo caso, son algo de muy buena calidad que se puede llegar a hacer sonar muy bien, pero que requieren una curva de aprendizaje como lo requieren los instrumentos reales. Es decir,
Eso no lo venden listo. No es que uno coja un instrumento virtual de violín muy bueno y eso le suene como un violín. No. Una persona que lo conozca a profundidad, que haya leído el manual, que haya pasado por su curva de aprendizaje, es capaz de ponerle todos los matices y todas las cositas aparentemente insignificantes que hacen que suene como un violín de verdad y que un violinista lo escuche y diga, no, yo no sé si es virtual o es de verdad, pero está en el trabajo que se invirtió más que en la calidad del instrumento en sí mismo. Es decir, los que dicen que los instrumentos que trae Finale, por ejemplo, los Garritan, son de muy mala calidad y suenan muy mal, es básicamente por ignorancia, porque no lo sabe utilizar y no ha visto producciones hechas con eso, con una enorme calidad y no sabe cuál es el potencial que tiene. Muy bien, hay dos tipos de instrumentos virtuales principalmente y un tercer tipo que es una combinación de los dos. El primero son los instrumentos basados en samplers. ¿Cómo funcionan los samplers? Pues básicamente se graban todas las notas de un instrumento real, con micrófonos, con un intérprete de verdad, etcétera, etcétera, con todos los matices posibles, con todas las técnicas posibles, con todas las dinámicas posibles y se tiene una gran biblioteca de archivos de audio chiquiticos que cada uno corresponde a una sola notica, por ejemplo, do central, tocado mesoforte, tocado con talón en el instrumento y sin vibrato. Entonces, esa gran biblioteca se gestiona desde un tipo de herramienta que se llama sampler. La más conocida es el Kontakt. Sin embargo, por aquí hace un momentico hablaron de uno que se llama Descent Sampler, que Descent Sampler es un sampler virtual de muy buena calidad que además es gratuito. Desventajas y ventajas de este tipo de instrumentos. En primer lugar, pueden tener sonidos tremendamente realistas, tan realistas que lo engañan a uno en no saber que es un instrumento de mentiras, porque es un instrumento virtual. Y segundo, que pueden ocupar muchos recursos del computador, gastarse un disco duro entero para tener samples y cosas por el estilo, pero son de muy buena calidad. Y una desventaja que no puse aquí y es que permiten menos modificaciones que los instrumentos de síntesis. Los instrumentos de síntesis son mucho más flexibles. Bien, ¿qué son los instrumentos basados en síntesis? Para hacer un instrumento virtual basado en síntesis, ya no se coge a grabar cada una de las notas del instrumento real, sino que se utiliza una ecuación matemática, un conjunto de ecuaciones o de modelos matemáticos o un conjunto de componentes electrónicos, si estamos hablando de instrumentos sintetizados en hardware, que producen el mismo comportamiento acústico que el instrumento real. Entonces, hay varias técnicas de síntesis y esas síntesis lo que hacen es imitar un instrumento que existe o que no existe, pero lo están imitando a través de modelos matemáticos, principalmente. ¿Cuáles son las técnicas de síntesis que más vamos a ver que se utilizan? La primera, síntesis sustractiva. ¿Qué es la síntesis sustractiva? Cogen una onda compleja y le empiezan a poner filtros para quitarle cosas e irla modificando para que suene de otra manera distinta. Es muy interesante, funciona muy bien y aquí tenemos un ejemplo de pago que es el TAL 1LX. TAL es una empresa y el Synth One. Perdón, un ejemplo gratis y un ejemplo de pago que es el Arturia Mini Moog. Es muy buen, ambos son muy buenos sintetizadores virtuales. Segunda técnica, síntesis FM o de frecuencia modulada. Es un tipo de síntesis que lo que hace es modificar una onda agregándole otra para que se haga algo que se llama que la module. Esta también tiene muchas ventajas y produce instrumentos muy interesantes y es la típica de toda una época que era la del Yamaha DX7. Todas esas producciones de rock de los 70s, 80s están impregnados, sobre todo los 80s, están impregnados de ese sintetizador y la emulación en software de ese sintetizador DX7 de Yamaha es este de Native Instruments que se llama FM8, de una enorme calidad. Bien, la otra posibilidad es la síntesis granular y la síntesis granular
lo que hace es que parte la onda en pedacitos para poder coger cada pedacito y modificarlo individualmente. Eso crea unas texturas muy interesantes y se utiliza sobre todo para hacer instrumentos que no existen en el mundo real, es decir, para una cosa que llamamos diseño sonoro. Y la última técnica que se utiliza mucho, hay más, pero estas son un resumen de las más utilizadas, es la síntesis por tabla de onda o wavetable. Esa funciona muy bien para imitar instrumentos, se utiliza mucho en las músicas electrónicas. El Serum, por ejemplo, es el estándar del mercado en muchas músicas urbanas y es de muy buena calidad. Y el Massive X, que es un instrumento también de pago. Entre el mundo de lo gratuito tenemos estos dos que están mencionados acá. También tenemos instrumentos híbridos. ¿Qué hacen? Combinan elementos de sampler y elementos de síntesis. El que podríamos mencionar más aquí es este que se llama Spectrasonics Omnisphere, que es muy interesante, es un clásico del mercado y funciona muy bien. En el mundo de lo gratuito, Spitfire Audio Labs es una maravilla de instrumento híbrido. Otros que trabajan con inteligencia artificial y lo que hacen es, por ejemplo, síntesis, pero síntesis basada en inteligencia artificial. Hay uno en este momento muy interesante al que uno le escribe como un chat GPT, se llama GPT Synth. Uno le escribe, quiero una guitarra, pero que sea como tocada con un arco y que pueda pronunciar algunas vocales y consonantes como si fuera una voz humana, y él construye el instrumento basado en inteligencia artificial y le dice, vea pues, ahí está el VST, vaya, instálelo y trabaje con él. Muy bien. Generadores de sonido con efectos integrados, esa es otra posibilidad. Ahí tenemos como ejemplo el PG8X y el Arturia Pigments. Efectos que tienen capacidad de síntesis, es otra posibilidad. Y híbridos que utilizan inteligencia artificial. Entonces ese mundo de los instrumentos virtuales es súper amplio. Y quiero que lo dimensionen en términos no de un reemplazo barato para los instrumentos reales, sino como una enorme posibilidad sonora de explorar cosas nuevas. Bien, ustedes aquí en el curso de Moodle, nosotros llegamos hoy solamente hasta este que dice tipos de plugins. En la próxima clase abordaremos estas otras 3 temáticas que están aquí relacionadas con esos instrumentos virtuales. Además, aquí en la parte de arriba, tienen una cosa que dice plugins de audio recomendados. Esa es una paginita mía donde yo les hago a ustedes recomendaciones de plugins de audio. Hay muchos. Aquí les estoy diciendo muestre solo los 10 primeros, pero hay un montón. Tanto de instrumentos como de efectos. Y ustedes aquí pueden filtrar, por ejemplo, piano. Y aquí les aparecen los que son piano entre esas recomendaciones, que por cierto tengo otra cantidad enorme que voy a ir incluyendo en esa lista. Y aquí tienen siempre, además de la descripción y cómo se llama, el enlace para ir a la web de ese instrumento y descargarlo. A propósito, uno de los temas que vemos la semana entrante respecto a eso es cómo descargar, instalar y poner a funcionar esos instrumentos virtuales. Muy bien, compañeros, muchas gracias por su presencia. Estamos entonces en contacto y pendientes de la próxima clase. Listo, Profe, muchas gracias. gracias. Profe, A muchas ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos, nos vemos. Que les vaya muy bien, chaito.